Aquí está con nosotros la maestra Viviana Peralta para hablarnos de este tema. ¿Cómo estás, Viviana? Muy bien, semana. Muchas gracias, muy buenos días. ¿Cómo te va, Elsa? Qué gusto saludarlos, bienvenida. de verdad que se les extraña, muy Muchas bien. gracias, ¿cómo están? Bien, pues queremos informarnos, porque esto del mensaje cifrado lo hemos visto todos, pero son como de esas cosas que vemos y decimos, pues quién sabe qué sea y las dejamos pasar, ¿no? Fíjate que me quise hablar de este tema porque, bueno, en un entorno internacional en el que tenemos ya tanto manejo de información, pues las fronteras se están rompiendo prácticamente, ¿no? Entonces es importante y es paradójico que en esta semana en la que festejamos el mes patrio, ¿no? Por un lado se están fortaleciendo los vínculos nacionalistas, pero por otro lado también nos enfrentamos a un tema muy abierto de información. Un tema en el que hay una invasión en todos los aspectos, una invasión a la vida privada, una invasión a los propios países en el tema de intercambio tecnológico, de meternos en la información, de querer saber qué se está comunicando o qué se están comunicando las personas en ese entorno internacional que afecta desde la vida privada hasta a los propios países, claro, la información. La propia seguridad, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, pues este panorama que afecta a esa privacidad de manera muy particular, pues venimos a platicarles de cómo se puede resolver de alguna manera a través del cifrado de información. Y esto suena, tú que siempre le encuentras ahí tintes, ¿verdad? De misterio, de terror. Bueno, pues ahora suena muy tipo James Bond. Pero mucho. O de espionaje, ¿verdad? Aquí como en un portafolio escondido con radios el cifrado ahí, ¿no? de información. Sí, entonces el cifrado de información tiene que ver precisamente con buscar en todo este intercambio de información que tú puedas de alguna manera guardarla con ciertos candados, con cierta información, que de tal manera que no la puedan conocer otros, que no sea motivo de espionaje por terceras personas o inclusive por los propios gobiernos, ¿no? Entonces las aplicaciones han trabajado en cuestiones de seguridad que han ido fortaleciendo para poder hacer que esto no se filtre. Por ejemplo, ¿WhatsApp lo tiene? Sí, mira, lo tiene WhatsApp, hay varias aplicaciones. Tiene WhatsApp, lo tiene otra que se llama Telegram, lo tiene otra que se llama Wire, ¿no? Y no sé si lo estoy diciendo bien, es WikiMe. Sí, ¿verdad? sí. ¿Lo estoy diciendo bien? Sí. Ok, ayúdenme ahí con un poco de inglés. Sí, es. Y es que no muchas, por supuesto, ¿no? Como bien lo dices, solo algunas. Y lo del WhatsApp, pues fue hace poquito, ¿no? Que no tiene mucho que metió un candadito que te permite, ahí, ¿no? exactamente, dice cifrado de información y solo puedes conocerla tú y la persona que lo está recibiendo. Eso. Es un intercambio entre emisor y receptor. Hasta ahí queda. Y es solamente un tema de mensajes o la información que intercambias. Telegram sí te permite mandar una gran cantidad de información y es como que más amplio el tema y también te permite eliminar, ¿no? Borrarlo, Así. que no quede huella. Así es. Y o sea, si ya mandaste un mensaje, te arrepientes, lo puedes eliminar. Sí, lo puedes Eso está eliminar. bueno. Y las otras dos tienen una función que de manera automática elimina. O sea, sí tiene como una especie de estos, ¿cómo se llaman? Los que trituran papel. Claro, ¿no? sí. Que en las oficinas ya tenemos muchos ese triturador de papel para que también ya cierta información se pueda triturar. Como en las películas, sí. ¿no? Que te dicen, este mensaje se autodestruirá, Así es, ¿no? así es. En 10 segundos. Eso ¿no? está bien, porque así ya no queda huella. Claro. Exactamente. Entonces, aquí esto es importante porque de alguna manera te decía, permite vigilar tu privacidad, cuidar tus datos personales, porque recordemos que el tema aquí fundamental es la protección de datos personales, entonces cuidar tus datos personales de tal manera que además no puedan ser conocidos o compartidos tus mensajes. Claro. ¿Por qué es importante esto también? Bueno, porque mira, ha servido para hacer no solo cuestiones de espionaje o terrorismo, sino ha tenido que ver también con fraudes bancarios. Con una serie de mecanismos que se utilizan para intercambiar tu información y para sustituirte o suplantarte respecto de otras personas. Que bien lo hablábamos hace poco, Así ¿no? es, Sobre también. la banca móvil, ¿no? Así es. Entonces, aquí el tema es ponderar hasta dónde, por ejemplo, en tratándose de privacidad, desde luego que siempre será al interior resguardar toda nuestra información y entre más cifrado de información haya, es mucho mejor. Por el lado de los gobiernos, tiene que valorarse hasta dónde se puede privilegiar ese tema frente a una cuestión internacional. Que yo me iría siempre, por mucho que hubiera cuestiones de seguridad internacional, yo me voy siempre a la protección de los datos personales. O sea, por la ejemplo, protección de las personas es fundamental. Claro. Aún cuando esté este mensaje cifrado, yo creo que sí el consejo sería no mandes, por ejemplo, fotos que te puedan comprometer, a lo mejor, no sé, demasiados datos de tus claves bancarias, estas cosas, porque ahí es donde pones en riesgo pues algo que no te gustaría
gustaría que anduviera por ahí circulando, ¿no? Así es, acabas de dar en el punto y con esto cerramos. El tema es que la responsabilidad es tuya. Tú sabes lo que colocas en las redes, tú sabes lo que pones en las aplicaciones. Cuida mucho el uso de todo esto y síguete divirtiendo porque esto es parte de lo que ya nos toca vivir. Eso nos diariamente. gusta. Hay que divertirnos, pero con Viviana. mucha responsabilidad. Así es, Gracias, claro Elsa que sí. Viviana. No, gracias a Gracias, ustedes, Viviana. como siempre, un gusto. Gracias. Excelente Semana Patria. Igualmente.